¿Qué desea Dios? En una época de consumismo, dar un regalo es una mezcla de arte y ciencia, pues el regalo habla tanto de quien lo hace como de quien lo recibe. Un regalo es como un espejo en el que se ve con claridad a quien lo hace o a quien lo recibe. Lo que le regalamos a una persona resume lo que pensamos de ella. Algunos regalos, como por ejemplo un libro, son un elogio porque demuestran que consideramos que quien lo recibe es una persona culta. Pero otros regalos son un acto de incomprensión que hacen pensar a sus destinatarios, pero ¿por qué cree que me pondría esta blusa? O tal vez, ¿por qué piensa que oiría este disco? O tal vez pensar, ¿por qué creyó que me pondría este perfume? A mí me pasó muchas veces de niña. Recuerdo que cuando me daban algo que no necesitaba o quería, trataba de ocultar mi cara de desilusión, pero no podía. Así que entonces cambié esto por unas palabras de gracias, acompañadas por la frase, justo lo que esperaba. En esto quiero que volvamos a nuestro estudio. Y quiero hacerle una pregunta. ¿Sabe usted lo que Dios desea? Los fariseos habían creído que Dios deseaba que cumplieran tanto ellos como los judíos con cosas que decía la ley y que se podían hacer o no, acompañadas de una serie de normas que ellos mismos habían impuesto. Ellos habían pasado por alto el propósito por el cual Dios los había apartado y usaban sus uniformes religiosos sin darse cuenta de que Dios no quería sirvientes, sino quería un pueblo que le buscara. Pero no me malentienda tampoco. Eso no quiere decir que el servicio a Dios no sea importante. La Biblia en Eclesiastés 9:10 nos dice, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Así como también Santiago 2:17 nos recuerda que la fe sin obras es muerta. Servir a Dios y a los demás es importante. Trabajar duro es parte de lo que debemos hacer. Pero el servicio nunca debió ser nuestra primera prioridad, ya que el trabajo, ni siquiera el trabajo a Dios, es nuestra primera orden. Cuando Jesús dijo a Marta que solo una cosa era necesaria, Él no mencionó trabajo. La cosa necesaria no sucedería en la cocina, sino en la sala con Él. Pero veamos que Jesús no reprendió a Marta por preparar la cena. Él no estaba preocupado por las capacidades externas de Marta, sino por sus capacidades internas, ya que él quería examinar cosas como el orgullo o los prejuicios o su discapacidad espiritual en el ajetreo que le impedían disfrutar la intimidad con él en su presencia. Algunas veces la intimidad puede verse como una amenaza, pues cuando nos acercamos a Jesús ya no podemos esconder nuestras fallas, pues su luz revela todo lo malo y feo que tenemos que esconder. Es por eso que quizás huimos de su presencia y Satanás se aprovecha de eso diciéndonos que no somos suficientemente buenas y que hasta que tengamos todo en su lugar, entonces podremos entrar en la sala. Pero en realidad es que no podemos poner cada cosa en su lugar espiritualmente hablando, si no nos encontramos primero con Jesús en la sala. Y esto no es fácil, pues la intimidad con Dios requiere que abandonemos lo que nos hace sentir cómodas. Si al igual que a mí, a usted se le dificulta permanecer en los pies de Jesús, pidamos al Señor que nos revele cuál es el obstáculo. No es necesario que cambiemos nuestra personalidad, simplemente acerquémonos tal y como somos, como hijas de Dios. ¿Ha visto usted cuánto le gusta a los niños ser abrazados y apapachados? Ellos se acercan con toda confianza a sus padres y esa es la intimidad que Dios desea tener con nosotras. Pero muchas veces, en vez de existir ese anhelo en nuestros corazones, hay un vacío que nos impide sentir su amor.
Los gálatas conocían ese vacío. Habían recibido a Cristo como su Salvador y habían crecido bajo el cuidado y las enseñanzas de Pablo. Pero cuando Pablo se fue, los judaizantes entraron a sus vidas y les dijeron que todavía les faltaban muchas cosas para poder disfrutar una verdadera intimidad con Dios. Los judaizantes eran cristianos judíos que creían que las prácticas ceremoniales del Antiguo Testamento, como la circuncisión y otras prácticas, eran obligatorias para la iglesia del Nuevo Testamento. Y decían que Pablo había quitado todos estos requisitos legales del Evangelio para ganar más gentiles. Y así como los escribas y los fariseos agregaban reglas y reglamentos a la ley, los judaizantes cambiaron el Evangelio de gracia, queriendo manifestaciones externas y no la obra interior que procuraba la gracia. Y es por ello que Pablo les envía una carta a los Gálatas para despertarles. Y leemos en Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 3. «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Habiendo empezado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne». Y es que, mis hermanas, si no tenemos cuidado, nosotras también podemos caer en mentiras similares por querer ganarnos el amor de Dios. Podemos llegar a agregar tantos requisitos a nuestra fe que la única cosa se desvanezca por las muchas cosas y lo mejor sea cambiado por lo bueno. La Biblia nos deja en claro que Dios nos crió porque anhela tener comunión con nosotras. Él desea derramar su vida en nosotras, darnos su herencia y una participación en su naturaleza divina. Cuando Jesús dijo a Marta que solo una cosa era necesaria, el contexto del versículo señala que había una mejor parte que no se encontraba en la mesa, sino a los pies de Cristo. Pero en el griego, la frase traducida como solo una cosa es necesaria, también puede referirse a porciones de comida. Es decir, tiene una connotación doble. Quizás lo que Jesús quiere es que primero lo conozcamos y le adoremos, y que no nos excedamos ni siquiera en nuestros esfuerzos por Él. Pues aún las disciplinas espirituales como la oración, el estudio bíblico y la alabanza pueden convertirse en tareas que marcamos de una lista de cosas por hacer, o piedras que querramos sacar de nuestra carretilla, porque según nosotras creemos, hacen más lento nuestro camino. Así que solo una cosa es necesaria, y se encuentra en la verdadera comunión con Él. Porque sabe, mi amiga, Él es el pan de vida, el agua viva, es decir, la única comida que necesitamos. Él quiere cambiar nuestro corazón y dar poder a nuestra vida. Tal vez no podamos hacerlo todo, pero podemos hacer solo una cosa. No podemos llevar todas las cargas, pero podemos llevar la carga que Dios tiene para cada una de nosotras. ¿Sabe por qué? Porque su yugo es verdaderamente fácil y su carga es muy ligera. Así que, mis amadas hermanas, mi deseo es que cada una de nosotras pueda saber con exactitud qué es lo que Dios desea. Que el Señor les bendiga.